Las vísceras hervidas y los restos de alcohol mejoraron un poco, aunque no por mucho tiempo, el ánimo de los indios. Una vieja solitaria y tranquila cruzó la playa y se sentó cerca de la orilla, mirando el centro del río, a roer una cabeza ya casi descarnada. No quedaban más que una calavera de la que pendían filamentos cartilaginosos que la vieja, con sus pocos dientes, roía con eficacia y distracción. Algunos se paseaban en grupo, hablando en voz alta, otros se acuclillaban silenciosos, en círculo, evitando mirarse, inestables, nerviosos. Una mujer, en cuclillas, bajo un árbol, defecaba, pensativa. Algunos grupos dispersos practicaban todavía apareamientos imperfectos y extravagantes. Recién a media mañana se empezaron a calmar. Juan José Saer nació en Cerodino, un pueblo de la provincia de Santa Fe, el 28 de junio de 1937. Vivió casi 40 años en Francia, donde daba clases en universidades. El resto del tiempo lo dedicó a escribir la que se considera la mejor narrativa que ha dado Argentina después de Borges. Su escritura, de frases largas y precisa puntuación, recreaba con maestría y cariño paisajes y personajes surgidos de los recuerdos de su infancia. Solo le faltaban algunas páginas para terminar su novela La Grande, cuando murió en París a los 67 años luchando contra una dura enfermedad. Darwin dice, a 40 kilómetros al noroeste de Rosario se encuentra el lugar más chato, más la llanura más chata que debe existir sobre la Tierra, ¿no? Y a 40 kilómetros al noroeste de Rosario está Cerodino, que fue fundada unos años más tarde. Darwin dijo eso aproximadamente 100 años antes de mi nacimiento. Y entonces esa descripción del paisaje de la llanura es, ¿cómo podríamos decir? Cuando yo leía el libro de Darwin, revivía sobre las cosas que él decía sobre la llanura, revivía toda una serie de experiencias personales mías. Todo lo que Darwin decía, yo lo había vivido 100 años más tarde. De modo que ese pueblo es un pueblo clásico de la llanura santafesina, que son diferentes de los de la llanura porteña. Con el este de Córdoba hay algunos puntos de contacto, salvo el ferrocarril. Entonces, trenes del ferrocarril Mitre, las estaciones del ferrocarril Mitre, que iba hacia Tucumán, zona de cultivos cerealeros en aquella época, maíz, trigo también, pero sobre todo maíz, en los últimos, maíz, girasol. Un pueblo de inmigrantes, con otros pueblos de inmigrantes cada 15 o 30 kilómetros, más o menos, hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur ya se entraba en la zona de influencia de Rosario, pero después seguía otro pueblo que se llamaba Carrizales o Clark, que tenía dos nombres, Díaz, Casaleño, Galvez, etc. Son pueblos muy cortados por las vías de ferrocarril. El centro, el núcleo del pueblo son 4 cuadras de cada lado. Generalmente los que viven en una parte le llaman al otro el otro lado. Se atraviesa el camino de la estación, los campos de la estación,
se atraviesan, se pasa un molinillo y se va entre, digamos, campos con un caminito desbrozado, se cruzan las vías y se está del otro lado. Bueno, en aquella época las calles no estaban asfaltadas, había un gran movimiento de sulkis, de caballos y poco menos de autos, para en los años 40 todavía eso no existía. Yo iba a la escuela al lado de mi casa, a la escuela Sarmiento, número 258. Después fui a otra, que era la número 1 en Santa Fe, y me imagino todas las escuelas Sarmiento que debe haber en el país, ¿no es verdad? Bien merecidas, por otro lado, el nombre bien merecido. Al anochecer se encienden los primeros fuegos. Un olor a leña y después de carne asada es lo que sobresale cuando empieza a oscurecer en el campo, en las orillas del río, en los pueblos y en las ciudades. Repartido en muchos hogares, no siempre equitativos, el fuego único de Heráclito arde plácido o turbulento, iluminando y entibiando ese lugar que ni más ni menos prestigioso que cualquier otro es, sin embargo, único también a causa de unos azares llamados historia, geografía y civilización. El fuego arcaico y sin fin, acompañado de voces humanas que resuenan a su alrededor y que van transformándose poco a poco en susurros hasta que por último, ya bien entrada la noche, inaudibles se desvanecen. Existe esa visión de que aquello que es, es lejano, y para los niños, en los jóvenes hay una impaciencia por vivir experiencias que le parecen inaccesibles y que después resultan, bueno, está el caso del sexo, ¿no? A los niños que todavía no tienen acceso a la verdadera relación sexual, ven el sexo como una cosa, una experiencia absolutamente extraordinaria. Y efectivamente las primeras experiencias sexuales son extraordinarias, temblorosas, todo lo que usted quiera. Pero después, uno se va habituando y entonces no siempre el sexo tiene esa aura mítica. Y de tanto en tanto, la especie nos obliga a volver a esa aura mítica porque quiere reproducirse, entonces somos, somos motivados por algo que nos creemos que forma parte de nosotros mismos, pero que en realidad nos es exterior, y otra vez vuelve ese temblor. Pero es una especie de temblor esporádico, es una intensidad esporádica. Y al mismo tiempo somos conscientes, y por eso somos conscientes de los límites, de las servidumbres, de las imposibilidades del sexo, también cuando ya somos adultos y lo hemos experimentado. Al mismo tiempo de que está la gracia, el placer y todo, también hay toda una serie de imposibilidades que hacen que, porque si no estaríamos, el ser humano estaría fornicando todo el tiempo, si fuese realmente así como nos lo presenta el mito de la infancia, de la juventud. Se transforma en una experiencia relativa, es decir, bueno, y eso con todo, ¿no? La fruta, en el texto la fruta es el placer, podríamos decir, o la experiencia intensa, ¿no? Y la fruta puede ser esto de lo que acabo de hablar, o puede ser también la gloria, puede ser la amistad, puede ser la aventura. Cuando hubo la terrible inundación de Santa Fe, yo llamé a varios amigos y todo eso, y entonces a uno de ellos le dije,
además con mi monstruoso egoísmo, me hubiese gustado estar ahí, pero no para ayudar, no para ayudar a la gente y todo, sino para ver qué partido le podía sacar desde un punto de vista literario, ¿no? Es una especie de reflejo que uno tiene, aunque yo ya he escrito mucho sobre la inundación, y que me daba la impresión de una suerte de insensibilidad, pero que no lo es, no lo es porque yo inmediatamente tomé contacto con toda la gente que yo podía desde París, sabiendo que venía pronto y todo. De modo que las experiencias personales no siempre se confunden totalmente con las experiencias literarias, pero tal vez esa ausencia, esa distancia me ayudó en mi trabajo literario. Me ayudó en la medida en que me dio cierta objetividad a las cosas, que vi las cosas como un conjunto. Y bueno, y eso tal vez digo, no sé nada. A lo mejor mis libros hasta ahora tienen lectores, son celebrados, estudiados y todo eso, y a lo mejor dentro de 30 años se caen en un olvido completo. La playita que se desplegaba a su izquierda, agitada por los bañistas del atardecer, no es ahora más que un recuerdo nuevo que baja a su memoria y un ruido de voces, risas y chapoteos que suena atrás y que va debilitándose a medida que el vallo amarillo trota por la orilla del agua hacia el horizonte casi anaranjado y verdoso detrás de los árboles enanos dispersos sobre la tierra amarillenta. La literatura es una superstición, el arte puede ser una superstición. El otro día sacaron en La Nación un reportaje que me habían hecho y bueno, y yo aparecía ahí, parecía un anarquista libertario del principio del siglo, porque decía, Dios no existe, no recuerdo bien cómo. Yo no rezo nunca porque parecía que... No, pero simplemente contestaba a una pregunta que me habían hecho a propósito de una frase de Paul Auster que me parece particularmente ridícula, ¿no? Eso de decir, yo escribo como si estuviera rezando. Escritura es un trabajo que no le deja a uno tiempo para rezar, ¿no es verdad? Y Pessoa, que es un escritor, poeta que yo admiro profundamente, él dice que es para salvar su alma. Tenemos que tomar eso como una metáfora, dice, para salvarme, para existir, para poder ser yo mismo, esa vida terrible, gris, sufriente que llevó Pessoa, ¿no es verdad? Entonces, él utiliza el término alma, que yo no utilizo, ya está fuera de mi vocabulario, ¿no? Yo no utilizo la palabra, solo la puedo usar irónicamente, ¿no? O citando a alguien, ¿no? O citando a alguien. O en boca de un personaje que habla de esa manera, de una manera a la cual yo no adhiero, ¿no? O irónicamente. Y entonces, yo ¿cómo podríamos decir? No soy no estoy persiguiendo la superstición. La gente tiene derecho a tener superstición. A veces son las supersticiones lo único que les queda para aferrarse a la existencia. Y entonces, a mí me parece, bueno, pero en cambio, lo que no estoy de acuerdo es el uso que se hace de la superstición como forma de opresión y de dominio y de opresión, como forma de privilegiar una posición, tomar una posición de privilegio. Eso no. Eso lo combato lo combato constantemente, abomino de eso y en cambio yo creo que la gente tiene derecho a ser supersticiosa cuando no tiene otra cosa, ¿no? Aceptamos toda una serie de convenciones y aceptamos como normales, como naturales, una serie de cosas que son extremadamente misteriosas, enigmáticas y que no tienen resolución posible. Por ejemplo, todos los objetos, todo lo que está aquí en esta habitación, no solamente las personas, sino también los objetos
si empezamos a indagar su naturaleza, resultan misteriosos y se hunden sus raíces en una oscuridad impenetrable. Tomamos un vaso de agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, supongamos que hay un vaso de agua de plástico. El plástico, bueno, sabemos que es un producto fabricado, podemos seguir un poco, ¿no? Pero si después pasamos al agua, y el plástico también, naturalmente, porque en el plástico entran también sustancias, ¿no? Eh, que, cuyo origen desconocemos, el origen de la materia. El agua es un elemento lleno digamos, de elementos, a su vez, de microelementos orgánicos, y esos elementos orgánicos son la fuente de la vida, pero hasta ahí para nuestro análisis. Solo hay hipótesis, o bueno, descubrimientos, hipótesis disfrazadas de descubrimientos. Durante la cena, el mueblero se puso a observar a su mujer. Por primera vez después de 30 años le venía a la cabeza la idea de que también ella debía guardar algo oculto, algo tan propio y tan profundamente hundido que aunque ella misma lo quisiese, ni siquiera la tortura podría hacérselo confesar. El mueblero sintió una especie de vértigo. No era el miedo banal a ser traicionado o estafado lo que le hacía dar vueltas en la cabeza como un vino que sube, sino la certidumbre de que justo cuando estaba en el umbral de la vejez, iba tal vez a verse obligado a modificar las nociones más elementales que constituían su vida. Esa aventura de Proust, ¿no? Esa de querer recuperar su pasado, digamos, puso en funcionamiento un mecanismo a través de la memoria voluntaria, de la memoria involuntaria, que era la que él buscaba para que se produzcan esas grandes epifanías, ¿no? Que hay en ese libro inmenso. Eh, es eso, uno tiene la impresión en un determinado momento que se abrieron unas compuertas, ¿no? En la cabeza de Proust, en la memoria, porque él empezó la recherche en busca del tiempo perdido, lo empezó como artículo. Después se le ocurrió que se podía hacer un cuento. Después pensó hacer una novela corta y lo iba haciendo. Y después terminó, y después es una novela que no acabó nunca. Se siguió escribiendo sola después de la muerte del autor, porque es una especie de máquina que sigue todo el tiempo en movimiento. Bueno, y entonces escribía con una especie de furia Proust, que era un hombre enfermo, que era un hombre que había tenido una vida muy mundana, hasta tal punto que Gide había rechazado la Recherche sin leerla, porque consideraba que un niño bien tan mundano no podía escribir nada serio, y después, en todo caso, es el argumento que dio más tarde. Y entonces, de pronto se transformó en una especie de mártir Proust, en el mártir de su propia escritura, de su propia obra, de su propio pasado, que lo arrastró a un trabajo de escritura, digamos, hercúleo, ¿no? Un trabajo de escritura que era, podemos decir que era superior a sus fuerzas y que terminó matándolo, ¿no? Terminó matándolo. Hay escritores que
que son muy puntuales en su cultura, es decir, son tienen una cultura muy localizada y que les sirve maravillosamente para escribir. Yo no sé cuál es la cultura de Onetti. Yo sé que Onetti era un hombre que leía mucho, pero al final de su vida leía novelas policiales. Yo creo que hay escritores que ocultan un poco su cultura. No, Onetti sería uno de ellos, que siempre se hacía el arrabalero. Dice, ¿qué le ven al coso ese a Henry James? Le dijo una vez a Borges. ¿Y ustedes qué le ven al coso eso a Henry James? Al coso ese, Henry James. Era una forma. Onetti leía corrientemente inglés. Onetti había traducido del inglés, conocía el inglés, era un idioma que él dominaba y seguramente, y había leído probablemente a James en inglés, pero como estaba con Borges y Rodríguez Monegal, bueno, entonces quería hacer ese tipo de provocación. Una manera, a lo mejor a él no le gustaba le gustaban demasiado ciertas novelas de Henry James, pero hay algo que es evidentemente claro en su obra, en sus primeros libros, particularmente La vida breve, es que él reflexionó mucho sobre la cuestión del punto de vista en sus libros. Lo notamos en La vida breve, lo notamos en El astillero, en Los adioses, y lo notamos en algunos cuentos, como por ejemplo ese cuento maravilloso que se llama La cara de las desgracias, que escribió dos veces, uno en segunda persona, en tercera persona y otro en primera persona. También escribió un cuento en segunda persona, que es el cuento Bienvenido Bob, que está escrito en segunda persona, es decir, es un cuento que se dirige a un personaje todo el tiempo en segunda persona. Bueno, todo ese trabajo con el punto de vista que hace Onetti en sus mejores relatos, evidencia una reflexión sobre el punto de vista en la narrativa. Y ninguna novelista del valor de Onetti que pueda haber hecho una reflexión puede ignorar el aporte de Henry James digamos, las técnicas del punto de vista narrativo. Eso lo sabía. Por eso cuando él dice, ¿qué le ven ustedes al coso ese? En realidad está ocultando un poco sus influencias, pero yo estoy seguro de que hay textos de James que le tienen que haber gustado mucho, como por ejemplo Otra vuelta de tuerca, ¿no? Que es un texto, digamos, bastante limpio, todas las historias, o Daisy Miller, bueno. Yo creo que era una pose de Onetti, ¿no? Y en el caso de Rulfo, que también, digamos, pasaba desdeñosamente una mano sobre la cuestión de la cultura de un escritor, vemos que su novela, Pedro Páramo, es el producto de una reflexión sobre las formas narrativas, un producto evidente en el cual se ve una reflexión muy intensa sobre las formas narrativas en el momento en que él comienza a escribir sobre lo que había pasado en la novela, porque ha habido novelas parecidas en México, magníficas también, los de abajo de Mariano Azuela, pero con temas semejantes, parecidos, pero eran una novela lineal que estaba escrita en una óptica que era la de su tiempo, pero ese libro de Rulfo totalmente, digamos, que está como hecho pedazos, ¿no? Deliberadamente, esa especie de rompecabezas, ¿no? Eso solo puede haberlo escrito alguien que reflexionó mucho sobre la forma narrativa y leyendo. Podemos, por lo tanto, afirmar que la verdad no es necesariamente lo contrario de la ficción, y que cuando optamos por la práctica de la ficción, no lo hacemos con el propósito turbio de tergiversar la verdad. En cuanto a la dependencia jerárquica entre verdad y ficción, según la cual la primera poseería una positividad mayor que la segunda, es desde luego, en el plano que nos interesa, una mera fantasía moral. Aún con la mejor buena voluntad, aceptando esa jerarquía y atribuyendo a la verdad el campo de la realidad objetiva y a la ficción la dudosa expresión de lo subjetivo, persistirá siempre el problema principal, es decir, la indeterminación de que sufren no la ficción subjetiva relegada al terreno de lo inútil y caprichoso, sino la supuesta verdad objetiva
y los géneros que pretenden representarla. Muy pocos autores siguen haciendo cuando escriben en los diarios, siguen prolongando su trabajo literario. Yo creo que yo estoy escribiendo desde hace algunos años en varios diarios, La Folia de Sao Paulo, El País de Montevideo y La Nación. Son diarios que me pidieron colaboración y yo reflexioné bastante sobre lo que tenía que hacer. Bueno, y yo jamás hablo en mis artículos, salvo una o dos veces, y cuando lo hago explico por qué lo hago, jamás hablo en primera persona. Y parecería que la prensa le pide a los autores de hablar en primera persona, de dar opiniones. Es un poco como si fuesen el irresponsable de turno que puede decir lo que quiere. Yo traté de limitar siempre lo que estoy haciendo en la prensa, limitarlo a hacer digamos, una versión diferente de mi trabajo literario, una manera diferente de encarar mi trabajo literario y encararlo como un escritor y no como un periodista. Yo he sido periodista, trabajé 3 años en un diario, y cuando yo escribía mis artículos periodísticos, nunca hacía literatura. Yo hice noticias de policía, tribunales, universitarias, anduve por todas las secciones del diario. El tiempo de cada uno es un hilo delgado, transparente, como los de coser, al que la mano de Dios le hace un nudo de cuando en cuando y en el que la fluencia parece detenerse nada más que porque la vertiente pierde linealidad. Juan José Saer murió en París el 11 de junio de 2005. Darwin dice, a 40 kilómetros al noroeste de Rosario se encuentra el lugar más chato, la llanura más chata que debe existir sobre la Tierra, ¿no? Y a 40 kilómetros al noroeste de Rosario está Cerrodino, que fue fundada unos años más tarde. Darwin dijo eso aproximadamente 100 años antes de mi nacimiento. Y entonces esa descripción del paisaje de la llanura... Una mujer en cuclillas bajo un árbol defecaba, pensativa. Algunos grupos dispersos practicaban todavía apareamientos imperfectos y extravagantes. Recién a media mañana se empezaron a calmar. Las vísceras hervidas y los restos de alcohol mejoraron un poco, aunque no por mucho tiempo, el ánimo de los indios. Una vieja solitaria y tranquila cruzó la playa y se sentó cerca de la orilla, mirando el centro del río, a roer una cabeza ya casi descarnada.
No quedaban más que una calavera de la que pendían filamentos cartilaginosos que la vieja, con sus pocos dientes, roía con eficacia y distracción. Algunos se paseaban en grupo, hablando en voz alta, otros se acuclillaban silenciosos, en círculo, evitando mirarse, inestables, nerviosos. Juan José Saer nació en Cerodino, un pueblo de la provincia de Santa Fe, el 28 de junio de 1937. Vivió casi 40 años en Francia, donde daba clases en universidades. El resto del tiempo lo dedicó a escribir la que se considera la mejor narrativa que ha dado Argentina después de Borges. Su escritura, de frases largas y precisa puntuación, recreaba con maestría y cariño paisajes y personajes surgidos de los recuerdos de su infancia. Solo le faltaban algunas páginas para terminar su novela La Grande, cuando murió en París a los 67 años luchando contra una dura enfermedad. ¿Cómo podríamos decir? Cuando yo leía el libro de Darwin, revivía sobre las cosas que él decía sobre la llanura, revivía toda una serie de experiencias personales mías. Todo lo que Darwin decía, yo lo había vivido 100 años más tarde, de modo que ese pueblo es un pueblo clásico de la llanura santafesina, que son diferentes de los de la llanura porteña. Con el este de Córdoba hay algunos puntos de contacto, salvo el ferrocarril. Entonces, trenes del ferrocarril Mitre, de las estaciones del ferrocarril Mitre, que iba hacia Tucumán, zona de cultivos cerealeros en aquella época,